Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de dirigirnos a México para conocer la historia y evolución del santuario mariano más visitado del mundo, la Basílica de Guadalupe. Entonces nos ubicaremos en el Cerro de Tepeyac, que hace parte de la Sierra de Guadalupe, ubicada al norte de la Ciudad de México. Antes de la llegada de los españoles, cerca al cerro estaba la población de Tepeyac, y la cima era un sitio dedicado a una deidad femenina. Empezamos esta historia en diciembre de 1531, cuando según la leyenda, la Virgen María se le apareció al indígena Juan Diego en varios lugares del Cerro de Tepeyac, y le pidió que le solicitara al obispo Juan de Zumárraga la construcción de un templo, aunque este se negó varias veces. El 12 de diciembre, la Virgen se le apareció a Juan Diego por última vez, y le indicó que cortara unas rosas en lo alto del cerro, y lo mandó a que se las llevara al obispo. Cuando Juan Diego dejó caer ante el obispo las rosas que cargaba en su tilma, la imagen de la Virgen estaba plasmada en la prenda. Esta es entonces la representación de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Luego de esto se mandó a construir una pequeña ermita en la base del cerro, a donde se trasladó el cuadro de la Virgen. Aunque en los próximos años, por la creciente devoción, el cuadro no tendría una ubicación fija, sino que alternaría entre diferentes templos. Además, más adelante se instalaría una cruz en lo alto del cerro, para indicar el lugar donde se dio la primera aparición. Por cierto, en esta zona brotaba agua, a la que se le atribuían propiedades curativas. Es por esto que más adelante aquí se construyó un pozo. Toda la dinámica generada en torno al santuario mariano llevó a que en 1533 se fundara el pueblo de Guadalupe. En 1556 la ermita fue demolida para levantar otra en su lugar. En 1622 esta ermita fue reemplazada con otra a unos metros de aquí. Sin embargo, esta ermita no duró mucho tiempo, porque en 1649, ante la creciente población indígena que acudía al santuario, se reemplazó la ermita por un nuevo templo, el cual, como prestaba servicios religiosos y de evangelización a los indígenas, fue llamado Parroquia de los Indios. En 1666 es terminada en la cima del Tepeyac una capilla. Por su ubicación a este templo se le conoce como la Capilla del Cerrito. En 1676 fueron construidos 15 monumentos en la calzada que conectaba la villa de Guadalupe con Tlatelolco. Estos monumentos representan los misterios del Rosario, lo que le dio a la calle el nombre de Calzada de los Misterios. Cerca al santuario se ubicó el de la coronación de la Virgen María, que es el último misterio del Rosario. A partir de 1695, el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe permaneció instalado en la Parroquia de los Indios, mientras se construía un nuevo santuario. Este es un edificio de planta rectangular, cuya característica más notable son sus 4 campanarios, uno en cada esquina. La obra fue terminada en 1709 y se convirtió en la ubicación permanente del cuadro de la Virgen. Con la construcción de nuevas edificaciones cerca del santuario, las aguas del lago Texcoco poco a poco fueron desapareciendo de la zona, quedando por aquí el cauce del río Guadalupe. Alrededor de 1740, debido al aumento del peregrinaje, la Capilla del Cerrito fue reemplazada con una nueva, incluyendo una rampa para facilitar el acceso hasta el lugar. Luego de esto, poco a poco, las zonas cercanas a la capilla se convirtieron en lugar de sepultura, dando forma a lo que más adelante se conocería como el Panteón de Tepeyac. La administración y mantenimiento del santuario requería mucha gente, así que durante el siglo XVIII, el pueblo de Guadalupe fue elevado a la categoría de villa, permitiendo el cambio de su morfología urbana para albergar mayor población. En el marco de estos planes de renovación urbana se despejó el espacio ante la basílica, dejando 2 plazas, la Plaza Mayor al occidente y la Plaza Menor al oriente. Ante esta última más adelante sería construido el Palacio Municipal. En 1743 se inició la construcción del Acueducto de Guadalupe, el cual transportaba agua del río Tlalnepantla hasta un depósito al norte del cerro. Este acueducto también sirvió para alimentar una fuente ubicada frente al santuario.
En 1749, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe fue elevado a la categoría de colegiata, un tipo de templo católico que, sin ser sede episcopal, tiene un cabildo. Esto se hacía para resaltar la importancia de una población o del culto celebrado ahí, sin la necesidad de establecer una catedral, porque en este caso ya existía una, que estaba en construcción en la Plaza Mayor de Ciudad de México. En 1787 se terminó junto a la Colegiata de Guadalupe un convento para la comunidad de las capuchinas y junto a este una parroquia, también dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Esta parroquia sería la encargada de administrar la antigua parroquia de los indios y otros templos que más adelante serían construidos. Debido a la constante afluencia de feligreses al pozo, en 1791 se terminó de construir una capilla alrededor de él. Esta es la Capilla del Pocito, un edificio de planta circular, con un ábside para el pozo y un espacio circular del otro lado. Su particular distribución hizo que el edificio tuviera que ser cubierto con 3 cúpulas, dándole una apariencia única dentro del complejo. La calzada de los Misterios ya no era suficiente para acceder hasta el santuario. Es por esto que este mismo año se terminó una segunda vía de comunicación, que recibe el nombre de Calzada de Guadalupe, que pasó a ser la principal vía de peregrinación desde el centro de Ciudad de México. A finales del siglo XVIII fue construido el exvoto de la vela del marino, también conocido como el mástil marino. Hay muchas versiones de su origen, aunque todas apuntan a que es un monumento levantado en agradecimiento por los favores recibidos por marineros en alta mar. En 1857 se inauguró el tranvía en la Ciudad de México. Este sistema poco a poco sería ampliado y modernizado, alcanzando a llegar hasta las puertas de la Colegiata de Guadalupe. Por cierto, para esta época, la Plaza Mayor ya era un parque lleno de árboles frondosos. En 1865, el Panteón de Tepeyac es reorganizado. En esta intervención, el acceso principal, ubicado junto a la Capilla del Cerrito, fue remodelado. En 1869, el convento de las Capuchinas fue cerrado y nacionalizado, respaldado por las leyes de reforma. A finales del siglo XIX, la Colegiata de Guadalupe fue ampliada hacia el norte, planteando el desplazamiento del ábside. Sin embargo, el peso de la obra nueva empezó a empujar la parte antigua del templo. A comienzos del siglo XX, el entorno de la vía de Guadalupe empezó a cambiar. El trazado del río fue modificado, por lo que su cauce no sería cerca del santuario. En 1904, la Colegiata fue elevada a la categoría de basílica, quedando oficialmente como Basílica de Santa María de Guadalupe. En 1916, el exvoto de la vela del marino fue derribado por fuertes vientos. En 1921, un atentado con dinamita en la basílica dañó el altar mayor y el mobiliario circundante. Curiosamente, el cuadro de la Virgen resultó intacto. Durante la primera mitad del siglo XX, la municipalidad desplazó su sede a un edificio al occidente de la basílica, mientras en la Plaza Menor se construyó un mercado, y junto con este se empezaron a establecer comercios irregulares en la plaza, los cuales terminaron por invadir completamente el espacio público. En 1929 se construyó un segundo transepto en la basílica, para albergar 2 órganos, y un pequeño cimborrio en medio para iluminar el altar. Por esta época también se demolió parte de la fachada del convento, para separarlo de la basílica. En 1932, el acueducto dejó de proveer agua y fue declarado monumento histórico. En 1941 entró en funcionamiento un museo en la parte posterior de la basílica, en un espacio donde anteriormente hubo oficinas. En 1942 fue reconstruido el exvoto de la vela del marino. En 1950 fue terminada una intervención en torno a la Capilla del Cerrito, donde se incluyó una pequeña plaza con 4 esculturas de los arcángeles. En 1952, la plaza fue despejada y las edificaciones en torno a la basílica fueron demolidas para hacer una gran plaza, delimitada al sur por el Portal de los Peregrinos. El nombre de esta explanada sería Atrio de las Américas.
y en él se izaron las banderas de los países que conforman el continente. En 1957, un terremoto afectó gravemente la cubierta de la antigua parroquia de los indios, por lo que este templo fue cerrado al público. A comienzos de la década de los 70, el convento de las Capuchinas presentaba una peligrosa inclinación, por lo que la zona suroriental fue completamente demolida. Estos mismos problemas también afectaban a la basílica. Es por esto que en 1974 se decidió construir una nueva y mucho más grande. Para tener mayor espacio, el cerramiento fue replanteado y también se demolió el portal de los peregrinos. El nuevo edificio sería de planta circular. Desde el perímetro, una serie de estructuras curvas se proyectaron de forma convergente hacia un punto al occidente del centro del círculo. La parte posterior de la basílica fue cubierta totalmente con barras verticales, mientras la parte frontal fue dividida en varios módulos, gracias a los elementos verticales de la estructura. Entonces, en los 7 módulos del centro se ubicaron las puertas de acceso, y junto con estas un balcón en la parte central, dejando el resto de espacios para vitrales, que gradualmente se hacen más grandes hasta abarcar la totalidad de la altura. En el exterior la cubierta se realizó con planchas de cobre preoxidadas, lo que le da su característico color verde azulado. La basílica tiene 2 grandes cruces, una justo encima del balcón y otra en la punta del edificio. Esta se encuentra integrada en una especie de corona, donde se puede ver también una gran letra M. El recinto principal en el interior no abarca la totalidad del círculo, dejando únicamente una especie de semicírculo. El motivo de esta distribución es que así es posible ubicar más personas cerca del altar. Si vemos una planta tradicional de la misma área, es posible notar que las últimas personas de la asamblea quedan demasiado lejos. Justo sobre el acceso hay un nivel intermedio con una serie de capillas, ubicadas en los módulos generados por la estructura. En estas capillas es posible celebrar la Eucaristía teniendo de fondo el altar mayor. Por último veremos el presbiterio. Este también se desarrolla de forma semicircular y está iluminado por una serie de lámparas hexagonales. En la parte central del presbiterio sobresale un volumen, con cubos ubicados aleatoriamente describiendo una cruz. Este es el lugar en el que se instaló el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe, protegido con un cristal antibalas. A los lados del cuadro se encuentran las banderas de los países americanos de un lado y del otro el órgano. Ante el cuadro de la Virgen se hizo un foso para evitar el contacto directo con él, pero además se hizo un camino por debajo del presbiterio para que los feligreses pudieran acercarse a la imagen sin quedar al nivel de esta, evitando así posibles ataques. En 1976 es finalizada la nueva basílica, convirtiéndose en la ubicación permanente del cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe. Luego de esto, la antigua basílica y el convento de las Capuchinas fueron cerrados para poder ser restaurados. Como parte de estos trabajos, en la antigua basílica, el segundo transepto y el cimborrio fueron retirados, y la ampliación al norte fue separada del edificio original, para que la parte nueva dejara de ejercer fuerza sobre la parte vieja. En 1982 se construyó una fuente en la ladera oriental del cerro. Esta se hizo para albergar la ofrenda, un conjunto escultórico que representa a un grupo de personas rindiendo homenaje a la Virgen. Esta fuente también es conocida como Fuente de Quetzalcóatl y es el principal atractivo del jardín sagrado del recinto del Tepeyac. Por esta época, nuevos elementos empiezan a aparecer en el complejo, como una cruz junto a la capilla de los indios, señalando el lugar donde se dice que vivió Juan Diego, y también las estaciones del Vía Crucis, distribuidas en el costado sur del Atrio de las Américas. A diferencia de la antigua basílica, la nueva carecía de campanario. Es por esto que en 1989 se empezó la construcción del carillón guadalupano, un conjunto de campanas instalado en una estructura en medio de la plaza. Esta estructura además está provista de varios relojes y calendarios.
uno con números romanos, otro con números arábigos, un calendario azteca, un reloj solar y un astrolabio. Por último, en medio hay un compartimiento que al abrirse muestra mediante figuritas móviles el encuentro de Juan Diego con la Virgen. En 1991 fue inaugurado un bautisterio al servicio de la parroquia de Santa María de Guadalupe, la de las Capuchinas. Este es un edificio que se desarrolla como una espiral ascendente. En la década de los 90, este tramo de la calle Hidalgo fue peatonalizado para hacer un corredor comercial. En 1998, el techo de la antigua parroquia de los indios, que se encontraba en mal estado, fue reemplazado con una cubierta moderna, dejando un espacio para un vitral. Luego de esto, este templo volvió a abrirse al público. En el año 2000, luego de más de 20 años de trabajos, es terminada la restauración de la antigua basílica, la cual fue reabierta al público con el nombre de Templo Expiatorio de Cristo Rey. Por último, en 2011 se inauguró la Plaza Mariana. Esta extensión del complejo de la Basílica de Guadalupe se diseñó para ampliar el atrio de las Américas y dar mayor capacidad a los peregrinos. El diseño se desarrolla entre 4 cuadrantes, uno de los cuales tiene una azotea accesible y una imagen de la Virgen de Guadalupe en medio. Al interior del edificio hay una cripta y diferentes espacios al servicio del santuario y los peregrinos que visitan el lugar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.